Esta clase constituye una continuación de la clase anterior en la que comenzamos a trabajar los trastornos del habla. En la misma se presentó una clasificación de estos trastornos ubicando por un lado los trastornos fonéticos, en los cuales las fallas aparecían en los puntos de articulación correspondientes a ciertos fonemas. Dentro de este grupo encontramos las dislalias, las disartrias y las rinolalias. Y por el otro lado tenemos los trastornos del ritmo. Es una problemática en donde está afectado entonces el ritmo y la fluidez del habla. Dentro de este grupo, digamos, podemos ubicar a la tartamudez o disfluencia. A lo largo del recorrido que iremos realizando por los textos propuestos desde nuestra asignatura para esta temática, en los que se van abordando diversas teorías causales respecto de la misma, podremos abrir el interrogante de si la tartamudez es solo, es decir, únicamente, un trastorno del habla. Retomamos aquí el aporte de Ascuaga, que fue situado en la clase anterior, para ubicar cierto punto de partida conceptual respecto de lo que implica el habla y las alteraciones que pueden manifestarse a partir de que se considere ya, digamos, lograda su producción. También es interesante y pertinente que consideremos, que tengamos en cuenta que hablar implica subjetividad. En términos de Juana Levin, recordemos que hablar es poner en movimiento mecanismos identificatorios y creativos en un fluir. Podemos señalar para comenzar que la tartamudez se trata de una problemática compleja que puntualmente se manifiesta en una situación de diálogo, ya que se ha constatado que cuando la persona canta, por ejemplo, o habla sola o lee, no tartamudea. Inclusive, en algunos casos, tampoco ocurre el tartamudeo en todas las situaciones dialógicas, lo cual abre varios interrogantes que iremos trabajando en las placas siguientes. En líneas generales, podríamos destacar que los distintos autores que tenemos en nuestra asignatura como bibliografía para este tema, aún desde diversas perspectivas, ubican como factor central cuestiones inherentes al plano psicológico. La teoría que intenta establecer una causa genética ha sido cuestionada desde varios ángulos vinculados con las propias manifestaciones de la tartamudez. Por ejemplo, la persona no tartamudea en todas las situaciones. Sola ya hemos visto que no tartamudea, por ejemplo. Inclusive también está el hecho de que en gemelos monocigotos no se constató concordancia en cuanto a la existencia de tartamudez. A partir de esta placa y las siguientes realizaremos puntualizaciones en torno a distintas teorías causales, tomando una perspectiva biológica, otra de psicología conductual, otra de psicología cognitiva comportamental y terminaremos con un planteo desde la perspectiva psicoanalítica. Santa Creu Mas señala que el tartamudeo es un conjunto de síntomas amplio que presentan algunos sujetos con mayor o menor frecuencia e intensidad en algunas situaciones específicas, lo cual incluye el bloqueo de inicio de palabra y las pausas en un lugar inadecuado del discurso, las repeticiones de sílabas y la tensión muscular en la cara como manifestaciones o síntomas más comunes.
Les compartimos aquí los gráficos que Santa Creu Mas plantea a los fines de plasmar el proceso que, según sus investigaciones, está implicado en la génesis de la tartamudez y en la constitución de la misma como un problema instituido. Resulta importante destacar nuevamente que el punto desde el cual él parte en este gráfico y que denomina niño aprendiendo a hablar, refiere a ese tiempo en donde la falta de fluidez o los pequeños bloqueos o repeticiones de sílabas y palabras que aquí sitúa el autor en ese momento son propios del proceso del aprendizaje y de la adquisición del lenguaje. Partiendo de la concepción de aparato psíquico que sostiene el psicoanálisis, en la que se incluye el inconsciente, se indaga la manifestación de la tartamudez en virtud de pensar, interrogar su relación con el psiquismo, con la conflictiva intrapsíquica, y por ende esto incluye lo que hace a los tiempos constitutivos primarios en enlazo con el otro y los otros. Desde esta perspectiva, entonces, se ubican interrogantes como los que nos propone Mariana Groisman. Algunos de ellos son: ¿cuáles son los aspectos contenidos en este síntoma cuya expresión lingüística se ve comprometida en lo articulatorio, prosódico y fonorrespiratorio? ¿Qué sucede con las representaciones que pueden estar presentes en los cortes, interrupciones y bloqueos del discurso? ¿Qué significan los bloqueos, las interrupciones en donde la palabra aparece a medias? Como elementos paralingüísticos situamos la voz, la entonación, la prosodia, la respiración, la tensión muscular, la gestualidad, entre otros. Se trata de elementos que no pertenecen al código, pero sí al sujeto de la enunciación, por lo cual son fundamentales a la hora de indagar esta temática que nos ocupa. Grossman expresa que el niño tartamudo muestra su relación con una madre ansiosa, que en los primeros momentos le hablaba con tensión, que dificultaba su manera de respirar, de hablar, balbucear, que marca la agresividad de la cual él fue objeto y que se pone de manifiesto en las alteraciones del habla. De esta madre le resulta difícil separarse, establecer un límite que lo discrimine de la identificación con ella. Sus deseos son los de su mamá. Está pendiente de una imagen muy especular con ella. Sobre esta función particular, las características que está de quien ejerce la función de otro primario, estas características particulares que parecen vinculadas a los niños que tartamudean, refieren varios autores. Pueden encontrar en los textos de Dolto, de Juana Levin, inclusive encuentran viñetas en los textos de Miraghi y de Gell-Mann. Como se pudo observar en este breve recorrido sobre tartamudez, el modo de entenderla y la modalidad de tratamiento dependerán de la concepción que se tenga acerca de los orígenes del lenguaje, del habla y de su organización. A partir de lo que ha sido expuesto, sostenemos que la tartamudez no se reduce a un mero trastorno del habla. En relación a ello, pensamos que el momento y el tipo de intervención, es decir, la consideración de un tratamiento fonoaudiológico o psicológico o de ambos desde un abordaje interdisciplinario, dependerá de la singularidad de cada caso. Al respecto, queremos subrayar la importancia de una perspectiva que tenga en cuenta la subjetividad, es decir,
que no reduzca la tartamudez a una mera actividad fonoarticulatoria a reparar, como hemos visto se plantea desde la psicología cognitiva comportamental, cuyas propuestas de tratamientos reeducativos suelen terminar fijando el síntoma y promoviendo la coagulación de la identidad del sujeto en el ser tartamudo.